Vamos ahora a resolver un ejercicio de área de polígono irregular. Vamos a utilizar la misma figura que se utilizó para un ejercicio anterior de perímetro. Pero primero, resaltar que para poder calcular áreas de polígonos irregulares, como cada figura es tan diferente, nosotros no tenemos una fórmula que nos resuelva, por ejemplo, eh, esto directamente, ¿verdad? Su área en una sola fórmula, no, imposible. Nosotros, la técnica que utilizamos comúnmente es tomar esta figura y subdividirla en figuras más simples. ¿Cuáles van a ser esas figuras más simples? Bueno, generalmente el triángulo, cuadrado, rectángulo o hasta trapecios. Aunque el trapecio es un poquitito evitado, pero bueno, siempre es una alternativa. Lo que significa que ustedes tienen que dominar estas fórmulas. Tienen que recordar que el triángulo, una de sus fórmulas, o al menos la que nos va a servir por acá, base por altura entre 2. La del cuadrado, lado a la 2 o lado por lado. La del rectángulo, base por altura o largo por ancho, que viene siendo lo mismo. Y la del trapecio, que es la suma de las bases multiplicado por la altura dividido con 2. ¿Ok? Entonces ahí quedan simplemente para que sepan de que vamos a utilizar algunas de ellas. Entonces cuando ustedes les preguntan, calcule el área del hexágono irregular, bueno, analicen la figura y piensen ustedes, ¿cuál será la manera más conveniente de subdividir este polígono irregular para que me quede en figuras más simples? Bueno, en este caso, mi recomendación, porque también esa es otra, puede ser que yo lo divida de una manera y para ustedes es más fácil dividirla de otra. Siempre y cuando lleguen al final a lo mismo, perfecto, ¿verdad? No es que lo que yo diga acá es lo único que se puede hacer. Estos ejercicios son muy versátiles y tienen a veces varias soluciones. Pero lo que yo haría en este es em, trazar aquí una división en EC para quedarme aquí con un triángulo y hacer lo mismo desde E hasta A. ¿Para qué? Para quedarme con otro triángulo, no importa que esté como volcado, y aquí me quedó un rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos? Rectángulo, triángulo y triángulo. Y nada más. Saco el área de esto, saco el área de esto, saco el área de esto y al final sumo todo. Esa es la mecánica general. Entonces, vamos a, vamos a ir detallando cada figura. Voy a poner acá figura 1, figura 2, figura 3. Ustedes háganlo en el orden que quieran y resalten su información como mejor les quede. Para la figura 1, que es un rectángulo, yo sé que su área es base por altura o largo por ancho. Yo ocupo saber cuál es la medida de esto y de esto. Y en los rectángulos generalmente va a ser muy fácil. Por lo que ya habíamos hablado, la medida AB es 4. O sea, la base o el largo es de 4. Y la altura o el ancho va a ser de 3. ¿Cómo sabíamos que esto era 4? Bueno, contando cuadrícula en este caso, o la diferencia entre 1 y 5 es de 4. Lo mismo se puede hacer con la otra medida que es de 3. Entonces ya tenemos aquí muy sencillo esta esta primera fórmula por resolver. Base por altura o largo por ancho sería 4 por 3. Por lo tanto, ya tengo el área de la primera figura que es un rectángulo, área 12. Perfecto. Ojalá todo fuera así. Figura número 2. Tenemos un triángulo. Para este triángulo tenemos una base muy obvia aquí, que es esta misma medida. Hasta eso nos vamos a beneficiar de medidas que ya tenemos anteriormente. Esto mide 4, pero su altura, la altura es desde el punto más alto cayendo perpendicularmente y da la casualidad que esto que estoy resaltando yo en este momento como la altura
la medida, ojo, por cuadrícula 1, 2. Este segmento que estoy resaltando es la misma distancia de 6 a 4. ¿Y cuánto hay del 6 al 4? Hay 2. ¿Ve? Entonces, aquí las alturas no son tan difíciles de sacar. Ahí tenemos un triángulo donde, repito, la base es de 4 y la altura es de 2. Entonces, fórmula del triángulo, porque la figura 2 es un triángulo. Base por altura dividido con 2. O sea, 4 por 2 dividido con 2. Y 4 por 2, 8 dividido entre 2 nos da 4. Ya tenemos el área de la segunda figura o figura número 2. Y vamos a hacer lo mismo con la figura 3. Figura 3, ¿qué es? La figura 3 es un triángulo también, este que tenemos por acá. ¿Cuánto mide su base? Es cierto que la figura está como al revés, ¿verdad? Bueno, está como girada a lo que usualmente nosotros dibujamos. Pero esta sería su base. ¿Cuánto mide? Pues aquí lo tenemos, es el mismo 3. Esto mide 3 y la altura, ¿cuánto mide esto? Esto mide 1, 2. O la distancia que hay entre el 1 negativo y el 1 positivo. Aquí tenemos 2 unidades de distancia o de diferencia, ¿verdad? Entre ellos dos. Entonces, base 3, altura 2. Y vamos a hacer lo mismo. Área del triángulo, cuya fórmula es base por altura entre 2, base 3, altura 2, dividido con 2, y eso nos va a dar un área de 3. Entonces ya tenemos lo necesario para sacar nuestra área total. El área total va a ser la suma de las tres áreas. En este caso fueron tres figuras. 12 más 4 más 3, que es esto, esto y esto. Hacen una simple suma y el área total de este polígono irregular fue de 19. Chicos, esta es la manera recomendada para que ustedes resuelvan polígonos irregulares, las áreas de los polígonos irregulares, ¿verdad? Ya vimos anteriormente un ejercicio de perímetro, que hay que sacar las medidas con fórmula de la distancia, y ahora las áreas que se sacan con las fórmulas tradicionales de, en este caso, en este ejercicio fue rectángulo y triángulo. Por ahí más adelante podría encontrarse tal vez un trapecio o un cuadrado, pero la cosa es que a la manera en que ustedes lo dividan, tienen que afrontarlo con estas cuatro fórmulas que están por acá, que desde mi punto de vista son suficientes para resolver cualquier ejercicio de área de polígono irregular.